Personas resilientes, empresas resilientes, sociedades resilientes, hasta mascotas resilientes. El tema de hoy será la resiliencia en esta nueva plática del grupo de intervención psicológica, grupo colaborativo. Vamos a abordar este tema de la resiliencia con diferentes enfoques. Vamos a tener aquí con mis colegas Gabriela Mota, Claudia Elizalde y Miguel Ángel Castillo. Me gustaría darles una pequeña introducción. La resiliencia es un término como muy manoseado, que ya se usa en todos lados, y quizás todavía ni sepamos bien qué quiere decir eso, y es lo que vamos a abordar el día de hoy. Antes de la resiliencia está la resistencia, es decir, hay que resistir el evento, cualquiera que este sea, para poder después ser resiliente. Voy a dar un ejemplo, la pérdida de un ser querido. Una persona que puede resistir eso puede lograr ser resiliente y salir adelante en el duelo. Cuando llega una pérdida de un objeto, lo mismo. Hay que resistir. ¿Qué se resiste? La parte emocional, la parte psicológica, inclusive la parte física de uno. Entonces, de ahí vamos a partir. La resiliencia tiene una línea del tiempo muy interesante. En los años 70 le pertenecía a la metalúrgica el término. Esto quiere decir que los cuerpos regresaban a su estado original después de haber sido doblados o apachurrados. Y esto lo manejan desde ese tiempo en la parte física de la ingeniería. En los años 80, Carlos Schenkerman, un psicoanalista argentino, retoma el término y lo trabaja a nivel psicoanalítico, que tiene que ver con el trauma justamente. El segundo trauma que se llama en psicoanálisis, el primero es el nacimiento, y el segundo es revivir en el espacio psicoanalítico un segundo evento. Y hay una resistencia al trabajo que tiene que ver con la transferencia. Carlos Schenkerman lo habla con Biederman y con Jacques Laplanche, que fue un psicoanalista muy importante, el primero que sacó un diccionario, y les muestra su ensayo, a lo cual tuvieron dudas, pero lo aceptaron, se les hizo un ensayo muy interesante, se lo llevan a Europa, y por conflictos políticos y de las asociaciones psicoanalíticas, no lo retoman como tal, y lo mandan y lo platican ya con una cultura anglosajona en Inglaterra y Estados Unidos, y es otro tipo de personas como Amy Gardner, que lo retoma ya con estudios con niños, niñas, en situaciones de alto riesgo, donde comprueba que la resiliencia en las personas es muy importante. En los años 90 y en el 97 se crea la asociación y el Centro Interamericano de Información y Estudios de la Resiliencia en Buenos Aires. Vean cómo ustedes que nacen en Argentina, este nuevo concepto, se va a Europa, llega a Inglaterra, Estados Unidos, y viene otra vez a América, en Argentina. Muy interesante. Y con esto termina esta parte de la introducción. Hoy en día se considera la resiliencia como tres aspectos fundamentales. La capacidad resiliente de las personas, por un lado, el proceso que se vive en la resiliencia transversalmente para ser resiliente y el resultado de esa resiliencia. Y es aquí donde podemos trabajar y debatir y platicar de cómo funciona esto en los diferentes ámbitos. Eso nos va a dar materia de trabajo en este momento. Y me gustaría darle la voz a Miguel Ángel Castillo, el maestro, que nos pudiera decir un poquito por qué hablar de resiliencia en estos momentos que estamos viviendo, todos confinados y en la contingencia, maestro. Gracias, maestro Víctor. Pues es un gusto compartir con ustedes este espacio. Y como bien dices, bueno, ¿por qué hablar ahorita, no? Exactamente de resiliencia en estos momentos de confinamiento y pandemia, cuando precisamente ha sido uno de los temas que creo que todos hemos visto tan frecuentemente tocado en webinars, hay cursos de capacitación, hay talleres, es decir, junto con él hay otros, pero este es uno de los principales, ¿no?
Entonces creo que, como bien dijiste, bueno, ese es un concepto que, como en la psicología, en la educación, hemos recuperado desde las ciencias de la física, por ejemplo, de la medicina, diagnóstico. La resiliencia es ¿no? Que tiene que ver con el movimiento, esta capacidad de recuperar la forma original de los cuerpos ante cierta presión, y que en los humanos es similar. Y curiosamente tiene que ver la resiliencia con eventos de cambio, ¿no? Entonces, Boris Cyrulnik, que es uno de los también estudiosos de esto, nos dice que la resiliencia es este reinicio del desarrollo humano, en este caso de los seres humanos, después de un trauma, ¿no? Entonces, así de simple puede ser, pero es muy complejo también porque va asociado a otros elementos. Eh, entonces, lo que quería compartir aquí, ¿por qué hablar de esto, de la resiliencia? Por esos elementos de cambio que tenemos, por esos contextos de adversidad, que precisamente la resiliencia nos da esta capacidad de enfrentarla, de esto que nos está sucediendo, estos duelos que tú mencionaste, estas pérdidas que estamos teniendo en la salud, en el empleo, en los seres queridos, en los familiares, que ha sido impactante. Entonces creo que tiene que ser, y es uno de los elementos que tenemos que abordar. Evidentemente tendremos que recurrir a la gente capacitada, ¿no? Porque también esto se puede desbordar y, como tú decías, manosearlo no en el sentido de que no lo toquemos, sino que hay gente que a lo mejor no lo sabe hacer y nos pondría también hasta a mayor riesgo, ¿no? Entonces, es un tema que podemos ir definiendo. Aquí hay una definición que nos da Boris Cyrulnik, tal vez las compañeras y tú nos puedas dar otras definiciones, pero yo quisiera también abordar otra dimensión, porque ha sido estudiado la resiliencia en contextos de desigualdad. Eso es muy interesante porque tal vez no tenga, por eso tal vez regresó a América Latina, porque América Latina ha sido uno de las regiones del mundo con mayor desigualdad y sigue siendo una de las de mayor desigualdad. Y la COVID lo que nos vino a traer es esta pues, cruel descubrimiento nuevamente de la desigualdad que vivimos, ¿no? En las escuelas también, por ejemplo, sabemos que la mitad de los chicos no tienen acceso a dispositivos, están en una desigualdad económica, social, cultural, tecnológica tremenda. Entonces, este elemento de la desigualdad es uno de los contextos que da pie para estudiar por qué las personas podemos salir adelante o no en esas condiciones, porque curiosamente no todos somos resilientes, ¿no? Y fue a partir de ahí que estos estudiosos como Boris o Werner, como tú mencionabas, empezaron a estudiar este comportamiento de la resiliencia. Lo mismo le pasó a Howard Gardner, ¿no? Cuando estudió las inteligencias múltiples, donde hay dos inteligencias muy relacionadas con la resiliencia, que son la inteligencia intrapersonal y la interpersonal, por ejemplo, intra e inter. Entonces, lo estudió con sujetos en cuestiones de mucha diferencia, de mucha desigualdad. Lo digo esto porque parecería ser que entonces la resiliencia se vuelve como la gota que si la tomas ya curas todo y ya somos capaces de enfrentar todo, ¿no? Y recuerdo aquí ahorita un comercial que está surgiendo mucho, se está corriendo mucho en la radio, en la televisión, sobre todo en la radio, de un hombre que habla de que está metido en el mundo de las adicciones. A lo mejor lo han oído y dice, pues es que yo estoy en el mundo de las adicciones, tenía un trabajo, tuve 2 trabajos, pero me invitaron a la droga y ahora pues perdí todo. Y hasta el perro se fue, ¿no? Entonces, este final es entre dramático, pero también de un humor involuntario. Pero podríamos decir, bueno, pues empezamos a trabajar la resiliencia, tu autoestima, la comunicación, la asertividad, tal vez los puntos sanos de tu personalidad, porque la resiliencia tendría que ver también con aspectos de la personalidad del sujeto. Pero en el fondo, este comercial y nos está avisando también que hay formas de producción social en los países, en las naciones, que están siendo muy desiguales. ¿Por qué tendría que trabajar un hombre o una mujer o tener 2 trabajos? Porque no le alcanza. Es decir, hay un problema serio de desigualdad y que apunta entonces a políticas de empleo, a políticas de salario, a políticas educativas que pudieran estar reforzando estos temas socioemocionales donde está la resiliencia ubicada, ¿no? Entonces, con este comercial tan cotidiano, creo que tenemos estas 2 dimensiones de la resiliencia, un factor de protección imprescindible para los psicólogos, para los estudiosos de la salud mental, pero del otro lado también pensar que no es la solución, sino que tenemos que tener una visión integral
y pensar también por qué estamos en una situación de tanta desigualdad y no todos los países la tienen, ¿no? En ese sentido, también pudiera comentar que algunos países de Europa, en el norte sobre todo, Suecia, Noruega, eh, han estado, por ejemplo, mejor lo sabemos, han estado siempre en la punta de los mejores resultados de calidad de vida quizá y de educación sobre todo, ¿no? Pero ellos han trabajado mucho algo que dice Boris Cyrulnik, que es la ralentización de la vida, ¿no? Y parece ser que en el mundo occidental vamos muy a prisa en un sprint, ¿no? En una gran cantidad de estrés, y dejamos de lado elementos tan importantes como la lentitud de la vida. Y dice Boris, necesitamos rescatar esa lentitud para fortalecer nuestra resiliencia, ¿no? Y hoy, en el mundo moderno, posmoderno, la vida posmodernidad, del amor, vamos demasiado a prisa, y creo que valdría la pena rescatar algunos elementos de la lentitud y que saltan a la vista cuando estamos en una computadora, en un teléfono celular, y nos dice, su teléfono, su computadora está ralentizada. Si quiere mejorar su rendimiento, tiene que hacer una serie de cosas. La ralentización en el mundo moderno es un factor negativo, es un elemento que está fallando, ¿no? Y lo que nos está diciendo la resiliencia es lo contrario, recupera la lentitud en la vida. Entonces creo que valdría la pena ver la resiliencia como un factor de protección, pero que no es la panacea, sino que requerimos también el complemento de una visión de un conjunto social, de una vida más colectiva, de una vida un poquito más lenta de lo que está pasando. Y hoy la COVID creo que nos está dando este mensaje. Vamos más lento, explotemos menos al planeta, explotemos menos nuestras relaciones humanas, y vámonos con un poquito más de lentitud. Yo rescataría estos elementos, Víctor, y espero que pudiéramos hablar un poquito más de ellos, pero son estas dimensiones que quisiera traer hoy a platicar con ustedes, y este comercial para mí me deja muchas lecciones y me parece muy interesante. No sé si fue hecho para eso, pero a mí me da este fondo de la resiliencia y el fondo social y político que hay en este manejo, ¿no? Muy Yo bien, con esto haré mi aportación. muchas gracias, Mike. Bueno, manejas muchas aristas del mismo tema, muy importantes, todas son importantes y desde luego para desarrollarse. Y me llama la atención esto de que se puede ser resiliente o no se puede ser resiliente. Como que si una parte sí y otra parte no, unas personas sí y otros no. Yo solo lo dejo en la mesa, hemos sido resilientes toda la vida, desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Quizás no se llamaba así, seguro que no, podríamos pisarlo, pero hemos sabido adaptarnos a las circunstancias y hoy estamos aquí por eso, ¿no? Entonces habría que ver cómo ser resiliente, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita lo que está sucediendo justamente con la COVID, como tú lo nombras, no solamente nosotros los ciudadanos, sino las personas que están frente a un enfermo de COVID dentro de los hospitales, que son los médicos, los enfermeros, las enfermeras, el personal, están viviendo una situación, yo creo que inclusive más confrontante y traumatizante, dado que cada día y cada momento están enfrentándose a la muerte. Eso es lo más preciado. Y cómo inclusive salen de sus labores y se enfrentan a una sociedad quizás poco informada, prejuiciosa, y que son inclusive hasta agredidos. Entonces, yo creo que ese tema es bien importante porque son la base de lo que vamos a vivir durante mucho tiempo y de lo que mucha gente desgraciadamente está viviendo en los hospitales, ya sea como enfermo o como médico. Y eso también es muy importante. No sé si quieras ampliarnos un poquito esto, Claudia, al respecto. Claro, claro, Vic, pues muchas gracias. Sí, mira, qué bien que estás tomando este punto. Efectivamente, yo tengo ahorita una cuestión que me llegó, que es de Amnistía Internacional, que es una fuente confiable, en donde nos dicen que México está en primer lugar de muertes en el sector salud. Y estamos hablando del sector salud, comprendiendo que estamos diciendo que desde el doctor que está en oficinas generales a nivel dirección hasta el trabajador de limpieza y mantenimiento. Está englobándose todo esto y pues es una lástima, ¿verdad?, que nos tengan como el primer lugar a nivel mundial. Después de México viene Estados Unidos, viene Reino Unido, viene Brasil, viene Rusia y al último viene India.
lo que debemos de también tener aquí en consideración es el número de población que tiene cada país, ¿verdad? Por eso es que dijéramos que siendo el que tiene mayor población, aún no mayor extensión, pues estamos en primer lugar. Pero bueno, mira, qué bueno que comentas con respecto a los doctores. Yo me hago la pregunta, ¿por qué los médicos siguen al pie del cañón dentro de un hospital considerado como hospital COVID-19? Bueno, hay varias respuestas. Muchos de ellos nos han comentado o se ha visto, hay información en varios lugares donde nos dicen que pues es su deber, antes que nada es su deber estar ahí, porque tiene una actitud de servicio, ¿sí? Saben que hay riesgos, saben que hay riesgo de contagio personal y que a lo mejor pueden llevar ese contagio a las familias, ¿sí? Pero también ellos saben que todo esto es un cambio que se está dando. Nos llegó la pandemia de repente y pues ni modo, tenemos que afrontarla. Entonces ellos tienen que adaptarse a estos nuevos, o esta nueva circunstancia, ahí viene lo que es la resiliencia, es la adaptación, es el superar estas posibles crisis, porque estamos en una crisis, ¿sí? Y bueno, tienen que dar servicio a la ciudadanía, que ese es parte de lo que es un ser médico, ser un doctor, ¿sí? Y deben de, yo lo pondría como persistir en ese fin común que sería el llegar a la salud. En este caso, pues dar el bienestar a todo lo que serían los enfermos o los pacientes. Ese yo creo que es el meollo del asunto de los médicos, el por qué persisten, están ahí todavía. Claro que tienen miedo, claro que tienen angustia, están cansados, algunos sufren de insomnio, pero ellos dicen que pues hacen labor de equipo. Lo importante en este sistema es que su resiliencia es grupal. Quiere decir que, por ejemplo, si unos van a descansar, otros van a comer, otros están al pie del cañón con los pacientes y demás, hacen un pequeño rol. Todo esto yo se los comento porque se hizo una pequeñísima encuesta en el Hospital de la Raza, donde se sacaron algunos factores, algunos resultados con relación a esto que les estoy comentando. El estrés obviamente los agota demasiado. Ellos dicen que toman algunos complementos vitamínicos, vitaminas, descansan y comen cuando pueden y de lo que pueden, se ayudan entre ellos mismos y pues es lo que hacen para poder sobrellevar la pandemia. Ahorita les muestro una pequeña gráfica que pude sacar, pero estamos hablando nada más de lo que son doctores y enfermeros, enfermeras, inclusive camilleros. Pero ¿qué pasa con la gente que está abajo de ellos? Estamos hablando de los que están en comedor, de los que están haciendo limpieza, de los que están en lavandería y de los que están en mantenimiento. Pasa exactamente lo mismo con ellos. Ellos también lo que hacen es tratar de llevar el protocolo al pie de la letra para evitar también contagios, que es en menor grado si ustedes lo quieren ver así, pero finalmente también tienen contacto con los instrumentos de comida de un paciente, con las batas, con las sabanitas, y pues finalmente es un centro COVID, ¿no? Donde tienen que estar pues alertas y al pendiente de todo lo que pueda suceder ahí. De hecho, también ahorita comento lo que tú dijiste. Esto es, hay algunas cuestiones que deben de sobreponerse ellos mismos. Estoy hablando ya de doctores como gente de mantenimiento en general. ¿Qué es lo que pasa también cuando están ellos dentro de un hospital? Bueno, pues hay gente que por las circunstancias, estamos hablando de un familiar que tiene un paciente dentro del hospital, que su angustia, su estrés también, lo hace actuar de una manera inclusive hasta agresiva con los doctores, porque pues quién no quisiera, ¿verdad?, que a uno de sus familiares lo atendieran de maravilla y pudiera estar junto con ellos. Retomo un poquito el tema que se dio anteriormente, de que no está permitido precisamente por las circunstancias del COVID. Entonces, existe algo de agresividad, algo de molestia,
malos tratos, inclusive con los doctores, enfermeras, y no se vive en la calle. En la calle creo que es donde se ve más esto, porque uno de los personas a los que se les me mandó la encuesta, me quedó muy clavado lo que me dijo. ¿Qué cree que tuve un problema inclusive con mi hijo? Dije, bueno, ¿qué tiene que ver tu hijo contigo? Bueno, pues sí, porque finalmente es mi familiar y la gente que me rodea, vecinos, familiares o en la calle, cuando me ven llegar a mi casa, ¿sí? O se alejan de mí como si estuviera yo apestado, ¿sí? O me empiezan a insultar, mis vecinos ya no me hablan, ya pusieron inclusive algunas barreras físicas para que no aparentemente yo los contagio. Y en una de esas, a mi hijo lo insultan, le dicen algo, mi hijo no se deja, llegan a los golpes, entonces finalmente, lamentablemente, llega a pasar eso también. Entonces, sí es cierto, es tener, afrontar también las cosas que nos están llegando o a ellos les están llegando de fuera. Les voy a enseñar una de las gráficas, espero que se alcance a ver, en donde ponemos aquí, no sé, ustedes díganme si se alcanza a ver. Sí, se ve resultados de la encuesta en Hospital La Raza. Sí. Así es. En donde... Súbele un poquito más, por favor. Ahí, okay. Sí. Ahí son las condiciones de salud que están sufriendo los médicos dentro del hospital. Y nos manejan que están, tienen miedo en un 65%. Estamos hablando de todo el personal en general. Sufren de angustia en un 78%, cansancio en un 85%, el estrés y el insomnio, pues ahí se van, están entre el 90 y el 95% fluctuando. Y es muy importante que sepamos que sufren de estrés y que no pretendamos que vaya a llegar a un estrés postraumático, porque entonces, pues con quién contamos, ¿no? Ya no habría estos médicos que se llaman ahora héroes, porque son los que están, como bien lo dije, al pie del cañón. También tengo otra pequeña gráfica a donde se les preguntó por qué siguen también ahí, ¿no? Y muchos nos comentan que es por economía. Pues obviamente todo el mundo trabaja por economía, ¿no? Nadie trabaja nada más por gusto. Está en un 70% lo que nos comentan la mayoría. Pues otros dicen porque me gusta mi trabajo, porque me gusta estar ahí, está en un 79%. El otro es porque es mi deber, lo que dirían los doctores, las enfermeras y los camilleros, y esto está fluctuando en un 93%. El otro es porque estoy dando una ayuda humanitaria. Eso es muy importante en estos tiempos, ¿no? Hay muchos que nos hacemos a un lado porque vemos a alguien que está enfermo, en lugar de ver si podemos ayudarlo y tenderle la mano. Y el 42% nos refieren otros, es decir, pues porque no hay más personal, pues porque tengo que estar ahí, o porque si no voy a trabajar pierdo mi trabajo, o otros porque dicen, pues quiero ver qué tan capaz soy ahorita, ¿no? Con estas crisis que se están presentando. Entonces, hasta ahorita es lo que estoy manejando. Muchas gracias, Clau. Fíjate qué interesante esto que nos maneja Claudia en esta estadística inclusive, donde pareciera que los médicos y las enfermeras y el personal del hospital son más resilientes que los que no están en ese medio. Y cabría la pregunta es que si depende mucho el estímulo o la circunstancia, el ambiente, es cuando a cualquier ser humano le detona lo que la resiliencia quiere decir en latín, que es resili, que es regresar y rebotar, ¿no? Regresar a donde estabas y después fortalecerte y salir de eso. A niveles conscientes y mucho inconsciente, creo yo, donde no nos damos cuenta. Por ejemplo, si a alguien se le cae encima cuando está cambiando la llanta del carro, ves como alguien puede alzar el carro con sus manos, ¿no? Por la adrenalina, y ese es un acto de resiliencia, de rebote, ¿no? Que depende de las circunstancias. Yo creo que hay que ahondar en eso, datos bien interesantes. Y no se diga en esta población mexicana que no solo están los jóvenes y trabajadores en sus empresas y médicos y enfermeras, sino también hay médicos ya con más edades, acumulada, con juventud acumulada, como yo le digo, y no nada más ellos, y que tienen más riesgos, ¿no?
pero que también deben de tener una resiliencia, y yo creo que esa resiliencia tiene que ver con la experiencia de vida de tantos años. Y eso es bien interesante, cómo podríamos pensar en que llegar a ciertas edades de cesantía, en edades avanzadas, de vejez, con qué tipo de resiliencia. ¿Será diferente la resiliencia de un joven a un hombre ya mayor, a una mujer ya mayor? ¿Qué nos dices al respecto, Gaby, de esta parte? Gracias, Víctor. Saludos a todos. Mira, fíjate que a mí me gustaría primero como tener un abordaje desde el concepto y recupero la propuesta que hace Nazario Yuste Russell sobre la temporalidad de ser adulto. Y marca dos etapas bien importantes. Cuando termina la juventud, la cita a partir de los más o menos 40, la primera etapa, y la marca como la edad intermedia, de 40 a 65. O sea que, chicos, somos adultos intermedios, los aquí presentes. Después marca la etapa justamente de adultez tardía o ya vejez a partir de los 25. Y como ustedes bien saben, y seguramente los que nos escuchan y nos ven, México cada vez camina hacia un promedio de edad mucho más longevo. Hoy, de hecho, es hacia los 82 años. Y hacia el año 2025 habremos más adultos que niños menores de 5 años. Entonces, para que vayamos viendo la dimensión en que cada vez somos más adultos en estas dos etapas. Marco estas dos etapas porque bien lo dices, Víctor, me parece que lo que ocurre en esta adultez intermedia o adultez ya tardía son cosas diferentes. Y si ustedes juntos revisamos en los 40, de los 40 a los 65, en tu historia de vida ocurren muchas cosas que van sumando a esta resiliencia. Entonces, tú estás en el desarrollo de proyectos personales, de proyectos laborales. Si decidiste así, estás construyendo y formando hijos y formando una familia. Y digamos que exponencialmente tu mayor desarrollo profesional, personal, etcétera. Pero también ocurre en ese lapso, pues muchas pérdidas. Y de hecho las más no significativas, todas son importantes, pero de pronto las que más te simbran, porque es muy probable que en ese momento, pues, muera alguno de tus padres, donde haya el nido vacío, promedio 56 años, donde tú a lo mejor tengas cambios importantes en tu desarrollo laboral, pérdidas y duelos dolorosísimos, quizás, ojalá que nunca, pero quizás perdiste un hijo, amigos, mascotas, casas, muchas cosas. Entonces, todo eso de pérdidas, duelos, adversidades, justamente nos van dando estos mecanismos, hace rato platicaba un poco ustedes, nos dan estos mecanismos resilientes, que lo que hacen son como ser estos protectores a los que vamos nosotros después a echar mano para afrontar la siguiente etapa, que es la etapa de la vejez. Un autor dice que la vejez es sensatez cuando eres ya mayor. Si nos vamos a término, viejo quiere decir un hombre anciano, que hoy de verdad no son anciano. Una persona de 70, 80 años, véanlo ustedes, son gente mucho más fuerte y con fortuna hoy esas personas son mucho más resilientes. A lo largo de este camino, cuando se es viejo, uno de nuestros autores dice que la salud es la primer prueba de fuego para tu tema de resiliencia, porque vas perdiendo a lo largo de tu vida también, así como los proyectos que ahora platicábamos, pues también este tema de la salud. Hay que incorporar a ella este aprendizaje y con ello quisiera abordar dos grandes situaciones o momentos marcados en la resiliencia. Y tú hablaste a uno de ellos, Víctor, tú hablaste que la resiliencia tiene dos momentos. Uno, resisto, y es cuando, ¡pum!, viene la adversidad, viene el impacto, viene el duelo, viene esta
situación que te simbra y que te pega. Pero el segundo momento, sobre todo marcado hacia la vejez, es el reparo. Entonces, la resiliencia, primero resisto y después reparo. Y en ese reparo, como mayor, entonces vuelvo yo a un caminar, no porque me acostumbre a eso, pero sí saco estos mecanismos que he ido sumando a la trayectoria en mi vida y lo que nos da una mayor continuidad, como lo marca la psicología positiva, es hacia un sentido de vida distinto. Entonces, me quedo con esta parte para sumarme después en otra intervención, Víctor, pero aquí el caminar sobre la edad adulta. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Muy interesante esto que planteas. Entonces, no sé si podemos ir concluyendo, ya nos quedan muy pocos minutos. Yo creo que este tema da para más, hasta una segunda intervención de nosotros. Y entonces, la resiliencia, podríamos decir que todos somos resilientes, o es una capacidad, o es un proceso, o es una respuesta a lo que nos sucede. Yo creo que son preguntas interesantes. ¿Y será que hay sociedades resilientes desiguales y que tendremos que hacer algo también con ello? ¿Será que en el sector salud, ya por el efecto mismo de tener ese tipo de actividad, hay algo dentro de nosotros, en nuestra psicología, en nuestra mentalidad y en nuestras emociones que nos hacen más resistentes a lo que sucede? Y dependiendo de esas diferencias individuales, resilientes. Entonces, yo creo que son preguntas que nos podemos ir haciendo para ir como contestándolas en un siguiente espacio como este. Y vale la pena porque pues es un tema que da para mucho y qué bueno que lo podemos tocar en estos momentos. Yo quisiera cerrar entonces esta intervención de nosotros. Yo creo que comprometiéndolos, si se animan a hacer otro, podemos organizarnos y continuar con el tema. Agradezco mucho su intervención, a Claudia, a Gabriela, a Miguel Ángel, su servidor Víctor Aguilera, y esperemos tener una nueva sesión con todos ustedes. Gracias por su atención y pues que seamos muy resilientes en todo momento. Hasta luego y muchas gracias. Hasta luego, amigos. Buenas noches.